Tú eres el pilar más fuerte por tu pasado y la fuerza que veo internamente me hace pensar que tienes un nivel de poder impresionante, pero por eso quiero probar que sea cierto, diría Rin con una pequeña sonrisa. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es el motivo que le hace pensar que yo soy así de fuerte como menciona o solo está hablando por hablar? Diría Tokito viendo a Rin. Soy una guerrera que posee un ojo místico, en eso lo activo mientras seguía hablando, con él puedo ver lo que un ojo normal no es capaz de ver, poderes, seres invisibles, y hasta el guerrero más pequeño si de eso trátese, como de muchas más funciones que trae el ojo místico, y es por eso que he sido capaz de ver tu pasado y la garra que posees a pesar de perder todo lo que amabas, pero no te preocupes si sigues siendo así de fuerte, eso pasará a ser el pasado y en el futuro puedes defender a los seres que más lo necesiten, y es por eso que deseo una lucha contigo sin contenerse en lo más mínimo. ¿Podrías hacerlo? Fue la pregunta de Rin mientras tenía una sonrisa por la batalla que quería iniciar. Claro que puedo hacerlo, o al final me gustaría poder luchar con alguien fuerte de verdad y poner a prueba mi verdadero poder sin límites de dañar a nadie. Siento que tú posees el doble de poder de mí, pero eso no me detendrá a luchar al máximo, diría Tokito, el cual se ponía en pose de combate mientras su mirada cambió a una más seria. Ya sé, para que se vuelva más motivante la batalla, si me haces sacar un 50% de mi poder tendrás la posibilidad de entrenar con Mitsuri y Kakaroto para que sean más fuertes y ser parte del equipo de los reyes dimensionales, porque aunque no me creas, después de aquí tenemos cientos de guerras por delante, eternos, celestiales, tribunal supremo y cientos de guerreros más que nos quieren matar así de simple, así que espero puedas hacerme sacar ese porcentaje de poder para poder darte un entrenamiento especial, diría Rin con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Bien, eso me da más ganas de ganarte y hacerte sentir el verdadero terror. Nunca olvides mi nombre y mi gran poder, diría Tokito, el cual no se la pensó en dos veces que se lanzó con un fuerte golpe. Él es fuerte, pero quiero ver sus verdaderos límites sin que se contenga en lo más mínimo, diría Rin en sus pensamientos cuando se lanzó a una gran velocidad a donde su rival. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la fuerte onda de calor que fue liberada. Donde los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía un gran poder, que por cada impacto de sus puños fuertes ondas expansivas eran liberadas, y eso que los dos guerreros no estaban en su máximo poder y aún así lo estaban haciendo muy bien por cada impacto de sus puños. Tokito se iba desplazando a unas grandes velocidades, él parecía como si ya se hubiera enfrentado a una gran guerrera de adversaria, no tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes ni responderlos. Rin solo tenía una pequeña sonrisa porque sabía que su adversario lo estaba haciendo tan perfecto que pareciera que ya se había enfrentado a un guerrero de alto nivel, y cuando era la primera vez que se estaba enfrentando así. No lo haces nada mal, niño, posees un nivel de poder impresionante a pesar de ser la primera vez que nos enfrentamos, haces todo tan bien que pareciera que hubieras luchado con seres supremos antes, diría Rin, la cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde fuertes golpes. Claro, al final, aunque no me creas, mis entrenamientos para volverme fuerte fueron verdaderos sufrimientos día y noche, donde el único descanso era para comer. De ahí nunca paré de entrenar, y por eso que me he convertido así de fuerte y hábil, diría Tokito, el cual solo estaba esquivando ahora, pero tenía algunas dificultades al esquivar tremendos golpes, pero eso no estaba siendo nada para un guerrero como él. Me impresionas, a pesar de ser un niño posees una garra guerrera impresionante, pero a ver cuánto tiempo puedes luchar con esa intensidad, es las ganas que tengo de ver, diría Rin, la cual estaba esquivando los fuertes golpes. Ella no quería bajar la intensidad porque sabía que si lo hacía la batalla perdería sentido. Puedo, aunque no creas, puedo seguir así por mucho tiempo, son un guerrero con una resistencia buena, no pienso bajar la mirada por nada del mundo, diría Tokito, el cual solo poseía una pequeña sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes. Durante unos largos minutos la batalla no se había contenido en lo más mínimo, segundo tras segundo, se habían mantenido dando una intensa cantidad de golpes, pareciera que la batalla no iba a tener un ganador claro. Durante unas horas o minutos las batallas las gana el más inteligente. Rin se desplazó a una inmensa velocidad que donde pasó creó una onda de sonido por su inmensa velocidad hasta impactar un salvaje golpe a una alta velocidad. Tokito salió disparado a una gran velocidad que destruida montañas y árboles al impactarlos hasta que cayó incrustado en una montaña que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó por la intensa onda de ki. Rayo centella del caos, diría Rin, la cual lanzó el ataque a una gran velocidad. Ella no se estaba con juego ya que quería ver los límites de su adversario.
Escudo de la luna, diría Tokito, cuando creó un escudo, pero cuando lo hizo, sintió como iba siendo destruido por ese gran poder. Lentamente iba dando pasos hacia atrás. No bajes la resistencia, sigue siendo fuerte, no pares, eres fuerte, no quiero ganarte así de fácil, ponle más poder a ese escudo, no te rindas Tokito, sé que posees unos grandes límites, diría Rin, la cual estaba con una pequeña sonrisa mientras veía eso. No me rendiré nunca y lo sabes, mi sangre arde segundo tras segundo, mi ritmo cardíaco sube, la intensidad de mi cuerpo aumentó, la adrenalina en mi cuerpo está siendo más grande segundo tras segundo, diría Tokito, el cual lentamente iba empujando el ataque de su rival mientras posee una pequeña sonrisa. Eso sigue así y rompe las barreras que te impidan ser Tokito el pilar más fuerte, no te quedes siendo un débil, demuestra que las nuevas generación van a humillar a las viejas, diría Rin con una pequeña sonrisa. Tokito no bajaba su mirada ni resistencia, sabía que si dejaba que ese ataque le diera de lleno podría terminar mal, pero eso le daría igual, al final él posee un inmenso poder. En eso se vio una inmensa explosión en toda la zona de combate, donde un gran cráter se generó en la zona de combate. Mientras de dicha explosión salió Tokito con una pequeña sonrisa mientras se quitaba el polvo que había caído en su traje mientras poseía una pequeña sonrisa. Veo que ese ataque solo fue un chiste para el gran Tokito, ¿o me equivoco? No veo mucho daño en tu cuerpo, al contrario veo que estás emocionado por los latidos de tu corazón y la sangre arder, ¿me equivoco? Diría Rin con una pequeña sonrisa. No te equivocas, siento como si la batalla es la mejor que he tenido en mi vida, una guerrera con un poder muy alto sin límites algunos, eso lo hace muy interesante, ni quiero perder contigo ahora, diría Tokito serio. Pues ponle más poder a cada golpe y no bajes la intensidad, así vas a ganar, pero si lentamente pierdes el ritmo, caerás fácilmente, diría Rin seria porque sabía que era batallar con alguien más fuerte que ella. Bueno, no te preocupes por eso, que no me dejaré ganar así de fácil, lucharé hasta que mi cuerpo no dé para más, que quiero entrenar con ese Saiyajin que le dicen Kakaroto y con Son Goku, veo que ellos poseen un nivel impresionante de poder al vencer a Muzan el rey demonio, diría Tokito con una pequeña sonrisa. Aunque no creas que ellos poseen más que eso, pero bueno, los secretos deben quedarse siendo secretos hasta que sea el momento de ser revelados, así que sigue en la batalla con la misma intensidad, no la bajes hasta ganar, diría Rin con una pequeña sonrisa. No la bajaré, al contrario, eso me anima a seguir siendo más fuerte cada vez, diría Tokito, el cual se lanzó a una gran velocidad con el fuerte golpe. Él, a pesar de recibir mis golpes anteriormente, quiere seguir sin bajar la intensidad. Es interesante la fuerza y ganas que le pone a la batalla. Otro guerrero ya se hubiera rendido a pesar de ser más fuerte, meterse conmigo no es fácil, diría Rin, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. En eso los dos guerreros le dieron inicio a su fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos solo estaban probando sus niveles, ya que no estaban usando ni dominios de poder, nada, solo era la prueba de ver a lo que se estarán enfrentando en el futuro o si era capaz de soportar una batalla con un gran nivel de poder. Por donde pasaba generaban fuertes explosiones, sus golpes eran impresionantes, pero los ojos de los demás pilares, al ver semejante poder del joven, que ellos pensaban que no era tan poderoso, pero si supieran el linaje del joven tendría más respeto. Golpes de la luna, diría Tokito, el cual aumentó el poder en sus puños, aumentando la intensidad de los golpes segundo tras segundo. Él no estaba con juegos, sabía que bajar la guardia en la batalla podría ser fatal, y más con una diosa como lo es Rin, por eso no perdería eso. Ha usado un dominio que se mencionó en la batalla con Douma, o no recuerdo dónde, el poder de la luna, un expilar que se volvió luna superior. Algo está pasando aquí, creo que ya sé más o menos el pasado de él, pero creo que Son Goku con el ojo tiempo infinito podría ver el pasado del guerrero y saber su linaje, porque si es lo que pienso, posee grandes cualidades para volverse en uno de los seres más temido y respetados, diría Rin en sus pensamientos, pero en eso fue golpeada por un salvaje golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Estás bien? Creo que esta vez me pasé con ese golpe, diría Tokito, viendo la explosión que se había generado, ya que no fue con la intención de hacerlo así. ¿Por qué me preguntas si estoy bien? ¿Acaso eso haces en una batalla de muerte, no verdad? No tengas piedad por tu enemigo, siempre aprovecha lo más mínimo para darle un buen golpe sin contenerte en lo más mínimo, lucha hasta que tu cuerpo no pueda seguir más, diría Rin, la cual salía de la explosión con algunos rasguños. Pero como la vio distraída en sus pensamientos, pensé que estaba viendo la batalla, pero fue todo lo contrario, estaba más allá que aquí, diría Tokito, el cual estaba serio mientras veía eso. Perdona por perder el control en la batalla, solo estaba pensando dos cosas inútiles en la vida, no es nada importante, así que sigamos en la batalla que se pone interesante cada vez, diría Rin con una pequeña sonrisa de oreja a oreja.
Veo que esa sonrisa es por algo, puede tramar algo o solo son pensamientos estúpidos los míos, se diría Tokito en pensamientos. No te preocupes por eso, que no haré nada malo, solo que estaba viendo en cosas que deberé invertir en mi futuro, y como morirás sabes, cosas que uno piensa mientras lucha a veces, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Bien, es hora de seguir la batalla, que si no nunca la vamos a terminar, diría Tokito, el cual tenía una pequeña sonrisa mientras se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Espero aumentes tu poder, porque si no la batalla se tornará muy diferente en esta ronda. Te enseñaré quién es la reina Rin y por qué no debes subestimar, porque al final eso te podría pasar factura, diría Rin en sus pensamientos mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. En eso los dos guerreros impactaron sus puños, en la cual se generó una fuerte onda de ki por lo salvaje de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza la zona de combate, que por donde los dos guerreros iban pasando solo se veían veloces destellos que no paraban de darse una fuerte e intensa cantidad de golpes. Una gran destrucción se estaba viendo en la zona de combate, por donde se pasaba se generaban cráteres y unas fuertes explosiones. Rin poseía una pequeña sonrisa mientras tenía unas grandes ventajas en la batalla. Ella no se estaba con juegos, respondía a los fuertes golpes a unas grandes velocidades, y a la vez que le daba una fuerte e intensa cantidad de golpes a su adversario. Tokito esta vez estaba siendo muy dañado, no era capaz de ver los fuertes golpes que por donde se viera pasar el guerrero. Tokito tenía unas heridas en su cuerpo, no estaba siendo capaz de esquivar dichos golpes. Veo que ahora no eres nada bueno esquivando mis golpes, o me equivoco, diría Rin, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes, pareciera que ella le ponía más fuerza a sus golpes. Al final pensé que sería rival para una diosa como lo eres tú, pero creo que no lo estoy siendo, recibiendo más golpes de los que puedo darte, diría Tokito, el cual estaba teniendo dificultades en esquivar los salvajes golpes. La verdad te diré, yo aún no he liberado ni una pizca de mi gran poder, solo estoy luchando sin tan siquiera liberar el 10%, ¿sabes? Estoy en mi poder base donde te estoy dando una batalla muy impresionante, no eres capaz de ver mis golpes así de simple, diría Rin, la cual le dio un salvaje golpe a una alta velocidad. Tokito salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no quedar nada. Uy, creo que me he pasado con ese fuerte golpe, pero dime, ¿estás bien o acabo de usar una fuerza superior o qué pasó? Porque estás ahí, diría Rin, la cual veía la situación que estaba pasando su adversario. No te preocupes, estoy bien, el golpe no fue tan fuerte, diría Tokito con dificultad, pero en eso sintió como su cuerpo se recuperó de la nada. Veo que la luna de sangre es un pilar fuerte para ti, te acabas de recuperar de la nada y eso que aún no usas tu verdadero poder, diría Rin, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Ella tenía una leve sospecha de quién podría ser el legado del guerrero por las visiones de subversión de Rin de la dimensión Ozaru. No sé, mi poder está ardiendo y rugiendo al sentir un poder proveniente de esa luna. ¿Qué es lo que pasa por mi cuerpo? ¿Acaso es especial la luna para volverme más fuerte? ¿Qué es lo que no estoy entiendo? ¿Quiénes son mis antepasados para poder ser así de fuerte? Diría Tokito, el cual estaba serio por esa situación. ¿Tú crees que no hemos intentado buscar quiénes son tus antecesores y por qué eres un joven con un crecimiento de poder bestial? Nunca antes lo había visto en un niño ser tan fuerte y a la vez recibir poder de la luna. Eres un misterio completamente, diría Rin, sería por eso. Pues yo no sabía eso hasta ahora, acabo de descubrir que recibo el poder de la luna. ¿Eso es bueno o es malo? Es que al final es lo de menos, debemos seguir en la lucha hasta que uno de los dos caiga, diría Tokito, el cual tomó distancia de la guerrera con una pequeña sonrisa. Espero tengas un gran nivel de poder, la verdad deseo una batalla donde pueda luchar hasta que mi cuerpo deje de responder, hazme sentir el verdadero terror en cada golpe, no me hagas perder el tiempo, diría Rin, la cual se ponía en pose de combate, pero ella sabía que su rival iba a aumentar su poder. En eso toda la zona de combate empezó a temblar, un gran poder se estaba empezando a sentir, fuertes temblores se hacían sentir, un ki muy grande estaba siendo liberado segundo tras segundos, hasta que se vio una fuerte onda de ki, y el guerrero había pasado a un 40% de su poder, pero más el poder de la luna hacía que su poder pareciera infinito. ¡Wow! ¡Qué impresionante ese poder! Nunca pensé que tú fueras capaz de alcanzar dicho poder, y ahora me has dejado con la boca callada. Al final, nunca es bueno subestimar a un guerrero de las futuras generaciones, diría Rin, la cual sentía orgullo del poder de su adversario.
¿Te dijo algo? Mitsuri y yo fuimos los dos que nos pusimos a entrenar y seguir los consejos que alguna vez Son Goku nos dio para volvernos fuerte. Llevar el cuerpo hasta el límite es una de las bases que aplicamos en cada entrenamiento, y la mejor que era descansar y comer o algo así. La recuerdo, diría Tokito con una pequeña sonrisa, pero algo que sentía que su poder estaba recorriendo su cuerpo para arriba y para abajo a grandes niveles. Hay que entrenar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro de Goku y Kakaroto para tener una buena condición en cada batalla. Aunque no lo creas, él ha sufrido para llegar hasta donde está. Tener ese gran poder no es gratis. Cada batalla, cada entrenamiento que él tuvo para superarse casi lo llevó a la muerte, pero él ya la venció y es por eso que ahora no le tiene miedo a la muerte, porque ya la tuvo de cara y no le tembló las manos para implantarse y no bajar la mirada. Cuando salgamos de aquí le diré que les enseñe ese recuerdo a ustedes dos para que vean que es luchar con la misma muerte y un ser supremo, diría Rin sería, ya que sabía el sufrimiento para volverse un ser supremo no era fácil. Ustedes son guerreros especiales con poderes que no entendemos. Son Goku se siente como si fuera una bestia en cautiverio, pero cuando se le ve luchar se ve lo que realmente es una bestia capaz de poner de rodillas a supuesto dioses o reyes, porque vi poco la batalla que tuvo con Douma y me dejó temblando del miedo al ver ese color de ojos, ese cabello intenso y sus rugidos. Cuando estaba enojado fue algo que no quiero vivir de nuevo, diría Tokito, el cual estaba serio. Pues si te unes a nosotros eso lo verás muy seguido, pero después te acostumbras, al final lo verás siempre, ya que es cada batalla que verás eso, y sin ni decirte que la muerte también cada batalla, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa, pero a la vez estaba seria ya que no sabía cuál sería la respuesta de su compañero. Impresionante, me gustaría poder ver de cerca a ese guerrero luchar. La verdad, al verlo sentía una gran emoción, sentía que quería verlo más de cerca, ver cómo humillaba a esa luna. Es lo mejor que me ha pasado, espero poder verlo de nuevo y poder, quién sabe, luchar con él para ver su gran fuerza y probar la intensidad de sus golpes, diría Tokito, el cual poseía una pequeña sonrisa. Bueno, dejemos a él de lado, quiero ver cómo eres de fuerte y tu gran poder, no te contengas en lo más mínimo, lucha y lucha, siente que si fueras una bestia, siéntete libre para gritar por los mundos, rugir más. Bien, es hora de que me enseñes de qué estás hecho, joven Tokito, diría Rin, la cual solo aumentó un poco su poder. Como desee la poderosa Rin, es momento de que la batalla se lleva a cabo en su máximo esplendor, donde solo un sea el ganador, diría Tokito, el cual se ponía en pose de combate listo para dejarlo todo en el campo de batalla. Rin no diría nada y en unos microsegundos ya se había lanzado a una gran velocidad que por donde pasó solo generó un gran caos sin cesar, y al mero impacto de sus puños se generó una fuerte explosión que unas pequeñas grietas en el espacio y tiempo se vieron abrirse, pero al siguiente golpe se terminaron de cerrar. Y así es como le dieron inicio a una intensa batalla que por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes que cada uno poseía una fuerza impresionante, ni hablar del gran poder que le ponían a cada golpe. Por el cielo y tierra solo se veía a unos veloces rayos impactarse, unos salvajes golpes que cráter y explosiones se veían en todo ese lugar. Rin se movía a unas grandes velocidades mientras estaba dándole unos salvajes golpes que cada uno poseía un gran poder, pero sentía que no estaba haciendo mucho daño. Tokito, no tenías muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así tenía una pequeña sonrisa. Él sabía que no debía bajar la guardia porque la batalla la podría perder, pero ahora tenía una pequeña delantera en cada golpe que estaba lanzando, hasta que le dio un salvaje patada. Él no se contuvo en la intensidad del golpe, ya que sabía que si estaba como niño sin atacar de verdad perdería. Rin salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Creo que esta vez me he pasado con la fuerza del golpe, se diría Tokito en sus pensamientos, viendo eso ya que no sabía cómo estaba la guerrera. Vaya, ese golpe sí que estuvo de verdad impresionante, pensé que no sería tan fuerte, pero veo que me equivoqué, de verdad sentí un fuerte dolor en mi cuerpo, pero creo que esa gran fuerza proviene de la luna por lo que veo, pero aún así eres un niño impresionante, posees un poder bestial, una fuerza sobrehumana y ni hablar de la garra luchadora, dijo Rin, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Cuando te toca sufrir por ganar una batalla haces lo imposible, ¿o acaso tú nunca sufriste? ¿Ver morir a tus padres, ver morir a todos en tus propios ojos sin poder hacer nada? ¿Acaso nunca pasaste por eso?, diría Tokito, el cual estaba serio. Si la verdad no sabes muy bien mi pasado, es que ni yo sé mi verdadero pasado, no sé quién soy, no sé de dónde soy, la verdad he pasado con un verdadero sufrimiento para volverme en la guerrera que soy ahora en día, el poder no lo conseguí gratis, fueron sufrimientos, y aún sigo sin entender mi pasado, diría Rin, la cual agachó la cabeza por eso.
Perdón, no sabía que habías sufrido tanto. Lo siento por hablar y no pensar en lo que dije, diría Tokito un poco triste por eso. No te preocupes, tú como guerrero has pasado lo mismo, pero por lo menos tuviste con ellos, supiste de su existencia y te dieron el amor de una verdadera familia, pero ya dejemos el pasado atrás y continuemos la batalla hasta que uno pierda, diría Rin, la cual quiso evitar el tema de su familia porque sabía que le iba a doler ya que no tenerlos y que no vieran cómo se volvía una guerrera fuerte con el paso del tiempo le dolió. Bien, si es lo que deseas, seguiremos con la batalla hasta que uno de los dos gane la batalla, diría Tokito, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Rin no diría nada y de un veloz movimiento ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado generó un gran caos. Ella liberó un 5% más de su poder ya que anteriormente fue tomada con la guardia baja. Tokito, al ver ese movimiento de la guerrera, no le quedó de otra que lanzarse a una gran velocidad también, ya que sabía que si bajaba la guardia por un segundo podría perder. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que la zona de combate tembló por la intensidad de sus golpes, ya que los dos poseía una fuerza y poder bestial, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos impactarse unos salvajes golpes. Rin se estaba moviendo a unas grandes velocidades, ella no estaba usando mucho sus dominios o fuerzas especiales, que sabía que iba a ganar, aparte no era batalla a muerte, si lo fuera lo haría, pero mientras solo estaba luchando a puño limpio como una gran guerrera. Tokito ahora estaba comenzando a tener muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes que cada uno le estaba haciendo un fuerte daño, a pesar de tener un mayor porcentaje que su rival. Tenía muchas complicaciones en esquivar y responder los fuertes golpes. Durante unos largos minutos se vio una intensa batalla donde los dos guerreros nunca bajaron los puños, siempre los mantiene en lo alto por más golpe o dolor que sintieron, nunca se iban a rendir y eso lo sabían los dos. No lo estás haciendo nada mal, pero veo que te está costando esquivar los golpes. ¿Acaso estoy siendo muy rápida para un guerrero como lo eres tú? ¿O qué es lo que está pasando? Porque te estoy dando un porcentaje de golpes mayor, diría Rin, la cual no bajaba la intensidad de sus golpes, al contrario, pareciera que ella aumenta su poder al paso de la batalla. No sé qué pasa, al final eres una gran guerrera, ¿acaso olvidas tu gran poder a diferencia del mío que apenas alcanza este poder pero entrenando, no en batallas? Si hubiera sido así, créeme que te daría una mejor batalla, pero al final esta es mi primer batalla fuera de los entrenamientos, diría Tokito, el cual estaba lanzando unos fuertes golpes. Sí, pero a pesar de ser tu primera batalla lo estás haciendo perfecto. Cada golpe que estás lanzando me hace retumbar mi mar interno por la gran cantidad de golpes que me llegas a dar, pero debes mejorar en precisión en cada golpe, no bajar la guardia y ni desconcentrarse en la batalla. Son reglas básicas de las guerras, siempre mantener la mente fría o en blanco, no pensar siempre en los demás, sino en tu vida primero, diría Rin, la cual le dio varios golpes. Maldición, esos golpes me dolieron, diría Tokito, el cual retrocede por los golpes, pero esquivo dos más que iban a donde el que por unos microsegundos más hubiera sido impactado. Tienes buenos reflejos, eres una guerrera que si posees un ojo místico serías impresionante, pero lastima que no creo que hayan ojos místicos disponibles, diría Rin, la cual esquiva dos brutales golpes que iban a donde ella. ¿Qué son los ojos místicos? Es la segunda vez que lo escucho, pero no recuerdo haber oído de ellos o ni al caso. No sé cómo es la cosa con esos famosos ojos que mencionas y que usan algunas de ustedes, diría Tokito, el cual estaba lanzando fuertes golpes. Ojos místicos son un poder mucho más grande, ayuda a la mejora de tu visión en las batallas, dejando ver puntos vulnerables del rival, portales, guerreros invisibles y ver pasado, futuro y entre muchas más funciones. Claro está que cada ojo místico es diferente, no todos llevan el mismo poder o habilidades, y nosotros todos tenemos un ojo místico ganado en el campo de la batalla, y esos son los ojos místicos, diría Rin, la cual le dio un salvaje golpe. Tokito no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó por lo salvaje que había sido el impacto. Creo que me he pasado. ¿O estás bien? Dime algo, no deseo matarte, aún eres muy joven y tienes mucho futuro, diría Rin, la cual veía donde había caído el guerrero esperando que estuviera bien. Vaya, ese golpe sí que fue fuerte, sentí como mi cuerpo casi queda sin poder moverse por la intensidad del golpe. La verdad, tienes una fuerza bestial y ni hablar del gran poder que tienes en cada golpe, diría Tokito viendo a la guerrera. La verdad que no has visto ni el máximo poder, aún no he hecho una gran liberación de poder y cuando lo haga a la batalla la habrá ganado. ¿Acaso no viste la batalla con las lunas? Bueno, la última, que fue fuera de la dimensión de ellos, diría Rin, sería
Sí lo vi, pero en ese entonces no eras tan fuerte como lo eres ahora, una guerrera imparable. Digamos que has aumentando aún más tu poder, y eso que estaban en modo reposo por años, diría Tokito serio, porque ellos no hubieran podido hacer eso. Bueno, es simple, como guerreros siempre estamos entrenando, sea en nuestro inconsciente, y así como mejoramos siempre. Porque crees que somos fuertes sin tantos entrenamiento físico sino mentales, diría Rin sería. Bueno, veo un buen punto, la verdad, es lógico, pero bueno, me gustaría poder hacer eso y volverme más fuerte, diría Tokito, el cual tenía una pequeña sonrisa mientras tenía una distancia de la guerrera sabia, que si estaba cerca iba a caer de rodillas. Sentía algo que lo hacía temblar las veces que era impactado. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo, por eso retrocedes? ¿O qué es lo que está ocurriendo?, diría Rin, la cual tenía una sonrisa mientras veía a su adversario. No, algo está pasando. Cada vez que me das un golpe, siento que mi cuerpo es doblegado, y no es por la fuerza que le pones a los golpes, hay algo más ahí, diría Tokito serio. Si un encanto de guerrera te hace caer a mis pies, si los sentimientos son presentados así, que espero elimines sentimientos en la guerra, porque eso te hará caer fácil, diría Rin en pose de combate. Bueno, eso debe hacer. Ahora sigamos con esta batalla, que la quiero ganar cueste lo que cueste, diría Tokito en pose de combate. ¿Qué pasará en el cap siguiente? Espero su apoyo y no olviden dejar su like para más partes de esta saga y los futuros arcos que inicien.